Bienvenidos guerreros y guerreras de Tribix. Después de presenciar la salida de Hamatá y la guerra de Afir y Kara contra los temidos hombres rojos en busca de esclavos, hoy retomamos la travesía ancestral. El viaje continúa. Los 7 hijos del gran Afir y Kara, los 7 pilares que darán origen a los 7 clanes Fang, avanzan hacia un destino marcado por presagios, rupturas y revelaciones. En esta segunda parte, nos adentramos en los episodios más decisivos de su migración: la llegada de Lebu, las nuevas guerras, los engaños de los sabios y la separación que cambiará para siempre la historia de nuestro pueblo. Prepárense. Lo que viene no es solo historia, es legado, es memoria, es identidad y en última instancia la memoria del hombre que puso el nombre a todo un continente, África. Hoy, en Tribix, seguimos el camino del ancestro. Hoy continuamos con el legado de Afir y Kara. Los 7 hijos de Afir y Kara, guardianes de la memoria de su padre y del eco de una tierra que ya solo vive en el recuerdo, se lanzan a una travesía que desafía al tiempo. Atraviesan desiertos abrasados por el sol, sabanas donde el viento susurra historias antiguas y selvas densas, donde la vida respira en cada sombra, cruzando el Azap como un umbral entre mundos y sembrando nuevos orígenes allí donde sus pasos se detienen. En su andar, las creencias se transforman como la luz al caer la tarde. Nacen dioses que habitan el cielo y la tierra, emergen los sabios que descifran los secretos ocultos y el Lebu se alza, invisible y temido, como una fuerza que observa desde lo profundo. El viaje encuentra su destino en Yom, donde el rugido de la guerra y el peso de la separación marcan para siempre el rumbo de los 7 linajes. Tras la muerte o desaparición de Afir y Kara, después de la guerra contra los hombres rojos, el mundo pareció contener la respiración. Su partida fue un terremoto silencioso que sacudió los cimientos de su pueblo, dejando a sus 7 hijos a la sombra de un trono vacío, obedeciendo presagios susurrados por el viento y el recuerdo de las palabras del ancestro. Tomaron una decisión. Debían abandonar la tierra de su origen. El éxodo no sería solo físico, implicaba romper con todo lo que habían conocido. Los ancianos cuentan que Afir y Kara murió en silencio, sin anunciar su partida. Su choza quedó quieta, como si el tiempo hubiera detenido su respiración. Y durante un largo instante, el mundo Fang quedó huérfano de guía. Al amanecer, los 7 hijos se reunieron frente a la puerta cerrada. Nadie habló. El fuego de la noche anterior se había apagado, dejando solo brasas frías. Era el momento de entrar y descubrir qué había dejado su padre. Dentro, la penumbra guardaba 7 objetos. No estaban ordenados ni señalados, pero cada uno de ellos parecía esperar a un heredero específico, como si el espíritu de Afir y Kara aún guiara la escena. El primero en avanzar fue Fang Afiri, el primogénito. Sus manos encontraron el bastón del origen, tallado con signos que narraban el camino de los antepasados. Al tomarlo, comprendió que su destino era mantener unida a la familia, sostener la autoridad y recordar el rumbo cuando todos dudaran. Desde ese día, sería el guardián del bastón, la columna que no se quiebra. A su lado, Oka Afiri descubrió la calabaza de la vida, donde su padre guardaba agua, semillas y medicinas. Al sostenerla, sintió el pulso de la abundancia, la promesa de la supervivencia. Comprendió que su misión sería fundar pueblos, abrir claros en la selva, sembrar futuro. Así nació el linaje de los Okak, los grandes creadores de aldeas. El gemelo mayor, Mebu Mafiri, se inclinó ante el tambor de la palabra. Al tocar su superficie, escuchó el eco de historias antiguas, la voz de los ancestros. Su destino
era custodiar la memoria, unir a la comunidad con el ritmo del Mebet. Desde entonces, sería el guardián del tambor, la voz que convoca. Su hermano, Denafiri, encontró el cuerno de los presagios. Al levantarlo, una corriente de intuición recorrió su cuerpo. Comprendió que debía leer los signos del mundo, interpretar sueños, advertir peligros antes de que despertaran. Él sería el portador del cuerno, el intérprete de los augurios. El quinto hijo, Bula Afiri, tomó el escudo del clan, endurecido por el fuego. Al sentir su peso, supo que su destino era proteger, ponerse entre el peligro y su pueblo. Desde ese día sería el guardián del escudo, el defensor de los suyos. La única hija, Enge Afiri, encontró el collar de la sangre y la continuidad. Al colocárselo, sintió la fuerza de las alianzas, la unión entre familias, la permanencia del linaje. Ella sería la portadora del collar, la tejedora de pactos y descendencias. Por último, Entumu Afiri, el menor, se acercó a la vasija donde ardían las últimas brasas del fuego del viaje. Al avivarlas, comprendió que su destino era caminar, abrir rutas, avanzar sin perder identidad. Desde entonces, sería el guardián del fuego, maestro de caminos y migraciones. Cuando los 7 salieron de la choza, el sol ya había tocado la copa de los árboles. Cada uno sostenía un fragmento del mundo. Cada uno llevaba un destino distinto. Y juntos, aunque separados por los caminos, darían origen a los linajes que hoy recorren Camerún, Gabón y Guinea Ecuatorial. Así comenzó la historia del pueblo Fang, no con un solo legado, sino con 7 destinos que aún iluminan la selva. Entonces, en un instante suspendido entre lo humano y lo eterno, los 7 colocan sus manos sobre el bastón del primogénito y sellan un juramento que resonará a través de generaciones. No separarse hasta alcanzar la tierra soñada por su padre. Así, entre fuego, palabra y destino, nace la fuerza que guiará el éxodo y dará forma a la diversidad de los pueblos que aún están por surgir. Juraron mantenerse unidos hasta encontrar una tierra prometida, marcando desde el inicio la futura y trágica diversidad de los clanes. Y así, con el sol a sus espaldas y un futuro incierto por delante, comenzó la gran migración. En el desierto, el sol se convirtió en un tirano y la sed en un demonio que atormentaba sus sueños. El sufrimiento no tardó en erosionar la moral. Surgieron disputas sobre el liderazgo del primogénito y la fidelidad a la palabra de un ancestro que parecía haberlos abandonado. Pero aparecían señales, estrellas que se movían, vientos que abrían o cerraban caminos, interpretadas como la guía persistente de Afiri Kara. Algunos murieron. Sus tumbas se convirtieron en lugares de juramento, anclas de resolución para no olvidar jamás el propósito del éxodo. Al llegar a la sabana, el peligro ya no era la sed, sino las fieras y otros pueblos que miraban con recelo a los recién llegados. Debían negociar el paso, intercambiar ganado y, en ocasiones, luchar para defender al grupo. Se consolidaron alianzas matrimoniales, introduciendo nuevas costumbres y tensiones internas. La sangre se mezclaba, pero las lealtades comenzaban a dividirse. La abundancia relativa tentaba a algunos a quedarse, pero el juramento hecho en nombre de Afiri Kara los obligaba a seguir avanzando. Tras semanas de marcha incansable, los 7 hijos de Afiri Kara emergen por fin de la espesura. Ante ellos se abre un valle vasto y luminoso, donde la luz cae como una bendición antigua y el agua fluye con una pureza casi sagrada. Ese lugar, llamado Otsamboa, se revela como un santuario natural, un refugio que parece aguardarlos desde mucho antes de su llegada. El paisaje respira abundancia, ríos que serpentean entre la hierba alta, tierras fértiles impregnadas de memoria húmeda y un silencio vivo, cargado de promesas. Para un pueblo moldeado por la dureza del desierto, la sabana y el cruce del Atzap, este valle no es solo descanso, es la sensación profunda de un renacer. A medida que avanzan, cada uno de los hermanos reconoce en Otsamboa el reflejo de su propio destino. Fang Afiri, el primogénito,
hunde el bastón del origen en la tierra elevada, marcando el punto desde donde se custodiarán los caminos y la memoria del linaje. Okaa Afiri, portador de la calabaza de la vida, se inclina junto al río y deja que el agua toque el recipiente sagrado. El cauce responde en remolinos suaves, como si aceptara la promesa de abundancia que él representa. Mebu Mafiri, guardián del tambor de la palabra, se detiene en una llanura abierta. Golpea el cuero una sola vez, y el eco se expande por el valle como un saludo ancestral, uniendo pasado y presente en un mismo pulso. Denafiri, intérprete de los signos, alza la mirada hacia el cielo. En el vuelo de las aves lee un augurio de equilibrio, una señal de que el valle será refugio, pero también prueba. Bula Afiri, protector del escudo del clan, recorre el perímetro del valle con paso firme. Su presencia marca los límites invisibles de un territorio que, por primera vez en mucho tiempo, no exige defensa inmediata. En los límites del bosque, Enje Afiri, portadora del collar de la continuidad, enciende un fuego que purifica y consagra. El humo asciende en espirales lentas, como un puente entre mundos, sellando la alianza entre los vivos, los ancestros y la tierra recién hallada. Y en la amplitud abierta del valle, Entumu Afiri, guardián del fuego del viaje, entierra una semilla en la tierra húmeda. Es un gesto sencillo, pero cargado de destino. Confiar en lo que aún no existe, en lo que solo crecerá si el camino lo permite. Pronto, los 7 linajes echan raíces visibles. Se levantan chozas, nacen senderos, se alzan altares. En el centro, 8 piedras se erigen en silencio. 7 por los hijos, y una más por el ancestro ausente, cuya sombra continúa guiando cada decisión. Durante días y noches, el valle se llena de cantos, de rituales y de gratitud. Los ríos purifican, los árboles observan, y por primera vez, el pueblo descansa sin temor, sin la urgencia de huir con el amanecer. Pero en la calma germina una inquietud sutil. La abundancia suaviza el impulso de seguir adelante, y algunos comienzan a preguntarse si este no es el destino final. Otros, fieles al eco de la palabra ancestral, perciben en Otsamboa apenas una pausa en un camino aún inconcluso. Así, en las noches serenas, cuando el fuego se apaga y la vida susurra en la oscuridad, los 7 hermanos contemplan el horizonte en silencio. Saben que la paz que han encontrado es tan valiosa como frágil, un regalo que también encierra una prueba. Porque en la historia de quienes caminan, ningún refugio es eterno. Y mientras el valle florece bajo sus pasos, una pregunta comienza a crecer, invisible pero persistente. ¿Cuánto tiempo podrán permanecer allí antes de que el destino, una vez más, los llame a continuar? En Otsamboa se reforzaron las genealogías, se fijaron nombres de linajes y se repartieron territorios internos. La identidad se solidificaba. Pero la comodidad, como una droga dulce, empezó a debilitar el impulso del éxodo. El viaje se convirtió en un cuento para contar, no en un camino por recorrer. Pero los presagios adversos indicaron que Otsamboa no era el destino final. Sequías, enfermedades, sueños inquietantes, la tierra misma los estaba rechazando. Finalmente, un signo contundente se interpretó como un mandato divino de partir. El altar de su memoria fue consumido por el fuego del cielo. La salida de Otsamboa fue dolorosa. Dejaron atrás tumbas, hogares y la ilusión de haber llegado. Y en las cenizas de su falso paraíso, renovaron el juramento de unidad, su propósito reavivado por el miedo a la ira de los ancestros. Tras cruzar el Atzab, una frontera simbólica y real, encontraron una tierra regada no por arroyos, sino por innumerables fuentes que brotaban del suelo. Allí aprendieron a leer el curso de los ríos como la escritura de los ancestros. Cada meandro, cada cascada, se asoció a un relato. La tierra misma se había convertido en su libro de historia. El agua se convirtió en la metáfora de la palabra de Afiri Kara, que seguía fluyendo, nutriéndolos y uniéndolos. En este nuevo territorio surgieron los 12 sabios de las cosas ocultas, elegidos por su don para interpretar sueños,
presagios y enfermedades. Su función era mediar entre el mundo visible y el invisible. Con el tiempo, su palabra adquirió un peso casi superior al de los propios descendientes de Afirikara. A partir de sus enseñanzas, se consolidaron nuevos dioses vinculados a la selva, a los ríos y a la caza. Cada linaje privilegiaba a ciertos dioses, fragmentando la unidad espiritual del grupo. La semilla del conflicto se sembraba de nuevo, esta vez en el suelo sagrado de la fe. Con el tiempo, algunos sabios comenzaron a manipular el miedo. Inventaron presagios para justificar privilegios y exigir tributos en nombre de los dioses. Los búhos y las lechuzas se convirtieron en sus cómplices involuntarios. Sus gritos se interpretaban como anuncios de muerte o enfermedad, a menudo dirigidos a enemigos del sabio. Se codificó un sistema de presagios y tabúes. La vida se convirtió en un caminar entre peligros invisibles, y la libertad se vio limitada por el miedo a contrariar los signos. Los tabúes se multiplican: alimentos prohibidos, lugares vedados, días en que no se puede trabajar o cazar, personas con las que no se puede casar. Algunos tabúes nacen de experiencias reales de peligro, otros son impuestos para controlar a ciertos grupos. Romper un tabú se asocia a desgracias colectivas, lo que refuerza la obediencia. La red de prohibiciones se vuelve tan densa que la vida se percibe como un caminar entre peligros invisibles. Frente a estas fuerzas invisibles, surgió una nueva explicación, un nombre para el mal deliberado: el ebú. El hechizo. Algunos especialistas aprendieron a cargar objetos, palabras o miradas con ebú, convirtiéndose en temidos hechiceros a sueldo. El ebú se usaba para castigar enemigos, resolver rivalidades o defenderse, pero sobre todo, para justificar la desgracia. Desde entonces, la sospecha de ebú acompañaría a todas las relaciones entre clanes y familias, un veneno que prepararía el camino para la guerra. Tras la desaparición de Afirikara y el asentamiento en nuevas tierras, los Fang comienzan a enfrentarse a enfermedades, muertes inesperadas y desgracias sin causa aparente. En ese vacío de sentido nace el ebú, una fuerza invisible capaz de dañar, debilitar o proteger sin contacto físico, convertida en la forma de nombrar y comprender el sufrimiento oculto. Pero el origen del ebú no está dentro del propio pueblo. El relato es preciso. Llega desde fuera, traído por una mujer extranjera, ajena a los 7 linajes. Su nombre no se conserva, porque lo esencial no es su identidad, sino el conocimiento que introduce. Ella poseía la capacidad de actuar sobre lo invisible, cargar objetos, palabras y miradas, con una intención que podía alcanzar a otros a distancia. Fue la primera en practicarlo, la primera en usarlo, y la primera en transmitirlo. Esa transmisión no ocurre como una enseñanza abierta, sino de forma gradual y selectiva. Al principio, el conocimiento circula en secreto, compartido con unos pocos que aprenden a reconocer y manipular esas fuerzas invisibles. Con el tiempo, los sabios de las cosas ocultas adoptan estas prácticas y las integran en su sistema de presagios, tabúes y augurios. Así, el ebú se incorpora a la estructura social, no como un saber común, sino como un poder restringido, transmitido a través de la iniciación, la observación y la palabra cargada de intención. De este modo, el ebú deja de ser un conocimiento externo para convertirse en una herramienta interna. Se utiliza para proteger, pero también para dañar, para explicar enfermedades y muertes, resolver conflictos, castigar enemigos y consolidar autoridad. Y en la medida en que su transmisión permanece controlada, también lo hace su poder. Quienes lo poseen no solo interpretan el mundo, sino que influyen en él. Desde entonces, el ebú se convierte en una presencia constante, heredada y vigilada. No todos lo dominan, pero todos viven bajo su posibilidad. Lo que comenzó como un saber traído por una sola mujer, termina transformándose en una fuerza que se transmite entre generaciones, marcando profundamente la manera en que los Fang entienden la vida, el poder y las relaciones entre los suyos.
Huyendo de la paranoia, se internaron en la selva hasta llegar a Yom, un lugar de grandes árboles y aparente paz. Allí decidieron establecerse, un último intento de unidad. Pero la prosperidad, de nuevo, despertó recelos entre clanes vecinos y entre los propios linajes Fang. El presagio que desató la guerra llegó en las alas de la noche, un grito de caos que anunciaba el fin. La sangre derramada se convirtió en el punto de no retorno. Convocados a consejo, decidieron que no huirían más. Yom sería defendido o se convertiría en su tumba. En Yom, donde los descendientes de Afirikara habían encontrado un equilibrio raro y casi frágil, la vida fluía con una armonía que parecía destinada a perdurar. Los ríos ofrecían su abundancia, la selva entregaba su caza, y los 7 linajes convivían bajo la sombra del gran árbol sagrado, símbolo de una unidad nacida en el Éxodo. Pero como ocurre en muchas historias humanas, la prosperidad no trajo calma duradera, sino una tensión silenciosa que crecía desde dentro y desde fuera, la envidia. Los clanes vecinos observaban aquel equilibrio con recelo, mientras dentro del propio pueblo, las voces comenzaban a dividirse. Los sabios de las cosas ocultas ya no hablaban con una sola verdad. Algunos advertían de un enemigo externo, otros señalaban que la amenaza se gestaba en el corazón mismo de los linajes. La certeza se fragmentaba, y con ella, la confianza. Entonces, una noche, el presagio tomó forma. Búhos y lechuzas descendieron sobre el árbol sagrado y rompieron el silencio con un clamor incesante. Reunidos en torno al fuego, los sabios interpretaron aquel signo como anuncio de ruptura. Y al amanecer, la advertencia se volvió realidad. Un ataque inesperado cayó sobre un campamento junto al río. La sangre derramada marcó el inicio de la guerra. Y así, guerreros, termina este capítulo. Pero lo que acaba de ocurrir en ese campamento Fang no es un simple ataque. Es la chispa que encenderá la guerra de Yom, el conflicto que pondrá a prueba la unidad heredada de Afirikara y revelará qué destino aguarda a sus hijos y a todos sus descendientes. Porque lo que viene no es solo una batalla. Es la ruptura de un pueblo, el momento en que los caminos de los linajes se bifurcan para siempre. En Yom, se decidirá quién mantiene viva la memoria de Afirikara y quién quedará marcado por la sombra de Lebu y la traición. En el próximo episodio veremos cómo reaccionan los hijos de Afirikara ante el ataque que desata la guerra. ¿Qué linajes se mantienen firmes y cuáles empiezan a desconfiar unos de otros? Cómo la selva, los ríos y los espíritus se convierten en aliados o enemigos. Y sobre todo, cómo la guerra de Yom abre el camino a la gran dispersión del pueblo Fang, un viaje que cambiará para siempre la historia de sus descendientes. Todo esto y mucho más en el siguiente capítulo, la guerra de Yom y la dispersión del pueblo Fang. Nos vemos allí, guerreros. La historia apenas comienza.